Hola, ¿cómo están? Pues vamos con la última sesión, principalmente hablando ya para el cierre de esta materia de los tipos de pensamiento, que es algo muy importante. Para que nosotros podamos entender qué es un pensamiento creativo, pues tenemos que verificar cómo funciona esta parte del pensamiento, cuáles son las partes en las que se dividen, dónde se localizan, etcétera. Y obviamente, pues también verificar en el ámbito educativo cuáles son las nuevas implementaciones, estrategias y propósitos para poder desarrollar este ámbito. Sabemos que precisamente si nosotros, pues, nos informamos, leemos un poquito acerca de este sistema o de cómo funciona la parte del pensamiento, pues nos dice que el pensamiento convergente es un enfoque lógico y analítico para resolver problemas y que se basa en encontrar una respuesta precisa a partir de una información previa, la deducción y la evaluación crítica. Entendemos también que el pensamiento convergente es más adecuado para tareas que involucran la lógica en lugar de la creatividad. Entendemos y analizamos las características del pensamiento convergente. Primero que nada, pues se enfoca en encontrar la solución óptima a una cuestión específica. Se utilizan hechos y datos para llegar a una respuesta precisa. Se centra en buscar soluciones coherentes y relacionadas siguiendo las normas establecidas. Se enfoca en encontrar la respuesta más acertada en el menor tiempo posible. Entendemos entonces que los ejemplos del pensamiento convergente pues son diversos. Primero que nada, pues es resolver un problema de matemáticas, por ejemplo, seguir la proporción justa de ingredientes para una receta, hallar al culpable de un crimen entre dos sospechosos o diseñar una estrategia de ajedrez para dar jaque mate al contrario. Entendemos que son actividades muy sencillas, así como resolver un crucigrama. Entendemos entonces que el psicólogo estadounidense John Paul Wilford desarrolló la teoría del pensamiento convergente y divergente, que precisamente son las dos partes en las que trabaja el pensamiento. El pensamiento convergente es un término acuñado precisamente en oposición al pensamiento divergente y también conocido como un pensamiento vertical. Entendemos entonces que si nosotros queremos entender precisamente cuál es el pensamiento convergente, que es el que ahorita estamos viendo, o contra el divergente, pues tenemos que tener todo muy claro, porque si no, entonces, pues no vamos a poder ver la diferencia. Sin embargo, pues entendemos que el pensamiento, pues en sí es una herramienta, es una lógica o razón por la cual nosotros vamos a identificar pues algunos elementos. Entendemos que a través del pensamiento convergente seguimos patrones establecidos y habituales para la resolución de problemas mediante un tipo de pensamiento y vamos más allá de lo que se requiere hacer. Sabemos entonces que precisamente pues el pensamiento convergente, como su nombre lo dice, pues es el pensamiento como una habilidad de dar respuesta correcta a una pregunta ordenada. Entendemos precisamente que pues estas dos partes están muy relacionadas. Tenemos que entender cuáles son las diferencias y cuáles son las características que vamos a trabajar. Precisamente, ¿por qué? Pues porque nosotros sabemos que precisamente la diferencia, pues es lo que hace el cómo vamos a trabajarlo. En el pensamiento convergente, precisamente se centra en encontrar una solución bien definida para un problema dado.
El pensamiento divergente, pues es lo opuesto al pensamiento convergente e implica más creatividad y obviamente pues se va a explicar las diferencias entre el pensamiento convergente y el divergente en el proceso de resolución de los problemas. También pues hay que mencionar sobre la importancia de usar ambos tipos de pensamientos para mejorar la toma de decisiones. Algunas veces o en algunas ocasiones se realizan algunas pruebas precisamente de personalidad para poder indicar cómo están trabajando el tipo de pensamiento. Entendemos entonces que pues hay una parte de responsabilidad y que hay preguntas que nos van a ayudar a diferenciar estos aspectos. Algo que precisamente se desarrolla o se manifiesta es la parte objetiva de todos los pensamientos. En el pensamiento convergente y divergente, pues se manejan aspectos de prueba. Obviamente esto es posible porque pues la naturaleza del conocimiento se basa en el aprendizaje constante. Entonces, por lo tanto, el pensamiento convergente se centra en llegar a una solución bien definida para un problema dado. Este tipo de pensamiento es más adecuado para tareas que involucran la lógica en el lugar de la creatividad, como responden a algunas pruebas de opción múltiple y resuelven problemas en el que salen precisamente una solución posible. En el pensamiento divergente, pues entendemos que es lo opuesto al pensamiento convergente y que implica, pues, otras características. Si bien el pensamiento divergente a menudo implica realizar alguna lluvia de ideas o también maneja algunas características, pues entendemos que precisamente esto llega a dar una solución. El pensamiento convergente, pues vamos a diferenciar que se centra en llegar a la solución bien definida. Obviamente aquí ya entendimos y ya vamos a identificar que el trabajo precisamente que se va a llevar a cabo es con las características de un pensamiento convergente. Por ejemplo, en una gestión de proyectos, si se quiere manejar un tipo de pensamiento que lleva una relevancia, una estructura y una solución clara, entendemos que este proyecto lo van a manejar en pensamiento convergente y que va a incluir algunas características. Principalmente es una forma más rápida de llegar a una solución. No deja lugar a la ambigüedad y fomenta la organización y los procesos lineales. No hay nada de malo en utilizar el pensamiento convergente para alinear equipos, crear flujos de trabajo y planificar proyectos. Hay muchas situaciones en la gestión de proyectos en las que se debe trabajar una solución rápida. Sin embargo, si se evita un pensamiento divergente por completo, será difícil desarrollar soluciones innovadoras para los problemas. Entendemos entonces que hay beneficios tanto para un pensamiento como para el otro, porque se aplican precisamente algunos elementos muy importantes. En la parte de los tipos de pensamiento, pues entendemos que la primera etapa de una resolución del pensamiento tiene que ver con la parte creativa, con el descubrimiento, y en esta etapa se debe aplicar el pensamiento divergente. Cuando se tiene ya un problema, primero pues hay que ver los pasos para descubrir las causas y considerar todas las posibilidades. Por ejemplo, es posible que varios de los proyectos que hayan superado en los supuestos y que no generen ninguna pregunta. ¿Por qué se maneja de esta manera? Porque sabemos que pues el pensamiento convergente puede resolver preguntas, pero también llega a ser muy directo y llegar a la conclusión. Pero no para todos es un pensamiento adecuado. Hay personas que necesitan que su pensamiento sea más detallado, más secuente o a la mejor que tenga como mayores características para poder entenderlo mejor y claramente. Ahora bien,
Sabemos que cuando se usa el pensamiento divergente, pues se consideran muchas posibilidades y causas del problema. Estas son las posibilidades y causas que hacen que se exceda en algunos aspectos. La falta de comunicación entre los miembros de algún equipo, la asignación de recursos inadecuada, la planificación deficiente de un proyecto. Los proyectos se van a ir desarrollando y obviamente pues tiene que ver con algunas características específicas. Ahora bien, entendemos que el pensamiento convergente pues va a aplicar el pensamiento para filtrar las posibilidades, las causas de un problema y la secuencia. Si bien es posible que más de una causa haya provocado que se exceda en el presupuesto, el pensamiento convergente requiere de un enfoque centrado en la resolución de problemas, por lo que se deberá elegir la que crea más importante y que nos lleve a la problemática real. La falta de comunicación puede haber contribuido a que no se responde un presupuesto, pero sí la planificación deficiente de un proyecto. En el papel más importante de este problema se maneja que se debe centrar la atención generada en una solución del procedimiento o planificación de un proyecto. Se puede dar como resultado en una mejor presupuestación. La mayoría de las causas también están interlineadas y por lo tanto una mejor planificación mejora la comunicación en cualquier lugar, manejando un objeto principal. Por lo tanto, pues entendemos que a pesar de ciertas formas de trabajo, pues se logra ejercitar ambos lados del cerebro. Y obviamente también con esto, pues se aseguran de ver los problemas desde los ángulos posibles para las siguientes estrategias y que se puedan estimular el pensamiento tanto divergente como convergente. Las formas en las que nosotros vemos para mejorar la capacidad de esta aplicación o de este tipo de pensamiento pues va a ser a través de estrategias más simples y cuando están conscientes de que se debe pensar de manera diferente. Es más fácil hacerlo. Se intenta poner notas precisamente para recordar la información. Es uno de los procesos del pensamiento divergente. En algunos de los casos pueden también fomentar la toma de lo que es un descanso. Antes de tomar una decisión es importante colocarse en un lugar pues tranquilo, donde no estemos presionados, donde tengamos una visión clara y obviamente pues también esto nos va a llevar a realizar pues esas ideas claras. La lluvia de ideas y de los mapas mentales son dos estrategias que inspiran al pensamiento porque te ayuda a pensar más allá de lo convencional y a generar nuevas ideas. El mapa mental es una forma de lluvia de ideas en la que el diagrama de tareas, palabras, conceptos o elementos que se vinculan a un concepto central se maneja principalmente sin preocuparse por una estructura. También puede hacer la lluvia de ideas de otra forma. Entre las técnicas de la lluvia de ideas del pensamiento incluyen, pues precisamente la explosión de estrellas, el análisis de las fodas, la decisión HAM, y bueno, hay como muchas estrategias que nosotros podemos verificar. Precisamente si nosotros vemos o entendemos que el pensamiento convergente en el ámbito educativo, pues nos lleva a manejar información pues más extensa y de forma más clara. ¿Por qué? El pensamiento convergente, como estamos analizando, pues es un estilo precisamente de aprendizaje donde o se caracteriza por tener una aplicación de ideas, por la búsqueda de soluciones lógicas y secuenciales. Es una herramienta útil para la solución de problemas y la toma de decisiones, porque si nosotros vemos las características de este tipo de pensamiento, pues tiene ventajas porque es un campo donde se requiere una solución concreta y correcta.
Es más indicado precisamente para aquellas tareas que pueden integrar la lógica en lugar de creatividad. Y bueno, pues también entendemos que los estudiantes manejan la parte del pensamiento convergente porque entran fácilmente en el tema de estudio, se involucran en experiencias relacionadas con él y tienen habilidades para captar ideas y para encontrar soluciones. Los ejemplos del pensamiento convergente pues se rompen porque precisamente se manejan el pensamiento lógico y llega a manejarse una parte de técnico especialista en la solución de los problemas. El pensamiento convergente se enfoca en la resolución de problemas y tiene una solución concreta. Es un proceso lógico y secuencial que utiliza hechos y datos para llegar a una respuesta precisa. Entonces, pues ya viendo un poquito más del avance, precisamente vamos a ver que en el pensamiento convergente se manejan varios juicios y que también tiene que ver con el pensamiento divergente, pero hay diferencias. En el pensamiento que estamos viendo ahorita, que es el pensamiento divergente, aplica las diversas ventajas a los pequeños. Entre las destacadas, pues podemos entender que ayuda a los niños y niñas a aprender fuera de su ámbito convencional, que se encuentran soluciones innovadoras y problemas que ya existen o que existirán en el futuro. Les permite aprobar problemas sin una única respuesta correcta, por lo que se enfrenta a muchas posibles soluciones. En un tipo de pensamiento es muy útil porque en el área del arte, de la música y de la estructura se maneja la creatividad, que es esencial. Dentro del pensamiento convergente se enfoca en la solución de problemas y tiene una sola solución correcta. Es un proceso lógico y secuencial que se utiliza en hechos y datos para llegar a una respuesta correcta. En las aplicaciones de este tipo de pensamiento, pues se maneja o se varía que tiene multitud de aplicaciones prácticas, entre las que destacamos el calcular en algún elemento matemático, el dar una respuesta correcta en algún experimento científico, porque los experimentos son métodos que nos llevan al método científico a una respuesta única y correcta. Seguir reglas de un juego de mesa, por ejemplo, para poder ganar. Elegir la respuesta correcta en caso de preguntas con múltiples respuestas basadas en hechos y datos. Las características de este tipo de pensamiento pues se manejan en función y las características del pensamiento convergente y son precisamente utilizar la lógica para alcanzar una solución y se basa en la formación concreta y precisa en datos y es esencial en situaciones que requieren exactitud en los resultados concretos. Entendemos que hay beneficios del pensamiento convergente, porque los niños y niñas pueden beneficiarse de diversas ventajas que aportan este tipo de pensamiento y son muy útiles. Nos ayuda principalmente a desarrollar la capacidad de analizar información y tomar decisiones informadas, permite actuar de forma más precisa y correcta en situaciones críticas. Es especialmente útil en áreas que requieren exactitud y precisión, como las matemáticas. Las estrategias para fomentar ambos tipos de pensamiento en el aula, pues manejan tanto en la escuela como en la casa y se pueden desarrollar estrategias para fomentar los dos tipos de pensamiento y bueno, vamos a verificar algunas ideas. En las actividades para desarrollar el pensamiento divergente, que es el que ahorita ya estamos analizando, pues vamos a ver que precisamente este pensamiento es lateral. Este pensamiento es como un proceso, método del pensamiento que maneja o enfrenta circunstancias. Este proceso ocurre de forma espontánea y maneja un proceso adecuado en la mente. Entendemos que el pensamiento divergente maneja diversas conclusiones,
tiene situaciones conflictivas, pero también nos da diversas respuestas. Entendemos entonces que las actividades donde los niños y niñas inventan juegos o historias fomentan la creatividad y pueden ser una obra de teatro de improvisación o de una parte de inventar. Las actividades creativas como dibujar, pintar, crear manualidades permiten a los niños y niñas expresar su creatividad. Trabajar en proyectos en grupo donde no hay un resultado predeterminado y fomenta la colaboración al respecto de la creatividad. La creatividad para el pensamiento, que es todo lo contrario en la parte convergente, maneja los juegos de lógica, los rompecabezas y ayuda a los niños y niñas a seguir pasos lógicos para encontrar la solución concreta. La resolución de problemas pues nos lleva precisamente a estos elementos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender cuáles son las características del pensamiento divergente o el origen. Entonces, pues si nosotros vemos que las características, pues es que son creativos, flexible, abierto a nuevas ideas. Se opone al pensamiento convergente porque es más lógico y lineal. Algunas de las características del pensamiento divergente son que tiene fluidez, flexibilidad, originalidad, definición, ingenio y elaboración. Entonces, por tal motivo entendemos que la fluidez es una capacidad para generar muchas ideas y alternativas ante una situación. Entendemos que precisamente la flexibilidad es una capacidad para desarrollar múltiples perspectivas de un mismo asunto. La parte de la originalidad tiene como capacidad la idea de crear cosas innovadoras y disruptivas. Entonces, la definición precisamente de esta capacidad para encontrar nuevas respuestas se maneja precisamente en creativas alejadas a las habituales. Entendemos que el ingenio, por ejemplo, en este caso, pues es una capacidad para profundizar en una situación y descubrir factores que otros no logran advertir. En la elaboración, pues es la capacidad para generar información detallada sobre un asunto. Las personas con el pensamiento desarrollado, en este caso de la parte divergente, pues son espontáneas, de gran flexibilidad y rapidez mental. Son imaginativas y tratan de visualizar ideas completamente originales. Asumen riesgos, poseen en este caso pues varias características como pues que tienen una mente abierta, que no se estancan en una única manera de ver el pensamiento y que pues es una herramienta esencial para explorar nuevas direcciones, encontrar soluciones innovadoras y desafiar los límites establecidos. Precisamente, pues son como las características más importantes de este tipo de pensamiento. Sin embargo, en el ámbito educativo vamos a encontrar que precisamente, pues, si nosotros analizamos la información, vemos que los dos están relacionados. Sin embargo, el proceso divergente ocurre en las personas de manera, pues, de un pensamiento espontáneo, que maneja también una forma rápida en cierto modo y que se debe a las ideas que genera una pequeña cantidad del tiempo y suelen estar unidas entre ellas para agilizar el proceso y dibujar la posibilidad de la mente. Lo que en un pensamiento divergente es incentivar a la creatividad y el ingenio, por otro lado, completa el pensamiento lógico o lineal, que se aplica en las tareas diarias y pueden resultar un poco mecánicos. Cuando hablamos del pensamiento divergente, pues hablamos de John Paul Wilford, un psicólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre la inteligencia en los años 60. Definió que es un pensamiento divergente como un proceso del pensamiento que el cerebro utiliza para generar
ideas precisamente creativas al explorar todas las posibles soluciones de cómo enfrentar cada circunstancia o problema. Las características del pensamiento divergente se tienen diferentes aspectos que los diferencian del resto. Concretamente, las características del pensamiento divergente son que es espontáneo y libre, que subyace a las formas más puras de la creatividad y en muchos sentidos representa la verdadera creatividad. Genera ideas explorando muchas soluciones posibles, a menudo en paralelo. Las ideas pueden surgir de un modo cognitivo aleatorio, en forma de epifanías o destellos de ingenio. Se explora varias soluciones posibles y se hacen conexiones inesperadas. Un alto consciente intelectual no es garantía de creatividad. Hay características más importantes para favorecer esta modalidad del pensamiento general. Son rasgos de la personalidad como el anticonformismo, la curiosidad, la disponibilidad a asumir riesgos, el valor de la perseverancia y la resiliencia. El pensamiento divergente es alentador porque tiene un modo mental de ser y surge sobre todo cuando el sistema tiene una parte satisfactoria y que pues lleva a nuestro motor que gire al mínimo. Entendemos entonces, como venimos planteando, lo que el pensamiento divergente no puede existir en el pensamiento convergente, porque de este nace un pensamiento lineal, es decir, solo presenta una solución para enfrentar un problema, la cual se alcanza siguiendo la lista de pasos y procedimientos. El pensamiento convencional no motiva la creatividad ni la innovación. Por el contrario, el pensamiento divergente sí lo hace. Ya conoce una solución partiendo del pensamiento convergente, pero si no es la apropiada, busca otras opciones para solventar el problema. Entonces, pues entendemos que hay algunos ejemplos del pensamiento divergente y que es fácil darse cuenta de que se está desarrollando esta capacidad. Probablemente tiene un papel en el acto creativo, ya que el artista a menudo tiene una exploración de un ser y de una posible manera de pintar un cuadro, que determina una novela y de escribir un poema antes de decidir al final por lo que parece ser mejor. El acto creativo está ligado a la originalidad y en este caso el pensamiento divergente tendrá su propio papel, ya que cuando más amplia sea la gama de posibilidades que somos capaces de producir, mayor será la posibilidad que una de estas pruebas pueda tener originalidad. Por lo tanto, pues ya hemos mencionado que el tema del pensamiento divergente y convergente, pues tienen una relación estrecha, pero sí se requiere verificar que precisamente pues son herramientas que se utilizan en cualquier ámbito educativo, que todos nuestros elementos pues pueden desarrollarse de esta forma y que obviamente pues uno lleva al otro, no pueden estar pues separados. Ahora vamos a entender un poquito acerca de las habilidades del pensamiento. Primero, pues vamos a definir que precisamente las habilidades del pensamiento son las capacidades que permiten procesar información, resolver problemas y tomar decisiones. Son parte de los procesos cognitivos como la memoria y la atención. Tiene sus características que permiten manejar, organizar y procesar información. Se pueden aprender y enseñar, se mejoran con la práctica, se contribuyen al desarrollo del aprendizaje significativo. Están relacionadas con la cognición, que es la facultad de procesar la información. Algunos ejemplos de habilidades del pensamiento nos llevan al conocimiento, a la comprensión, a la aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación, el pensamiento lógico y el pensamiento crítico.
Hay que desarrollar habilidades del pensamiento y se pueden desarrollar a partir de entrenamientos de la práctica y la experiencia y se necesita tiempo para desarrollar el pensamiento crítico. Con esfuerzo y paciencia se pueden aplicar una mentalidad analítica e imparcial a cualquier situación. Se requiere una actitud de autoobservación permanente, una reflexión y toda la conciencia de las habilidades y actitudes en el proceso que se está manejando de pensar. Entonces, pues entendemos que precisamente las habilidades del pensamiento pues nos van a llevar a a desarrollar muchas características. Precisamente pues estas habilidades del pensamiento nos van a decir que pues nos van a ayudar a trabajar, nos van a ayudar a desarrollar habilidades, destrezas, a aprender, a enseñar, pero también nos van a enseñar y nos van a ayudar a poder entender claramente cuáles son estas herramientas y cuáles son estos procesos que se están llevando a cabo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con estas habilidades porque nosotros en el ámbito educativo tenemos que detectar cuáles son estas necesidades básicas y poderlas llevar a cabo para una mejora continua. En el caso de lo que viene siendo la parte de la habilidad creativa, el pensamiento, el desarrollo de la misma, pues nosotros tenemos que entender y ser claros, porque precisamente en lo que nosotros pretendemos es un proceso mediante el cual lo vamos a utilizar como una herramienta. Ajá, entonces, pues sabemos que cuando se plantea un tema referido a una habilidad del pensamiento o capacidad mental que permite al individuo construir y organizar su conocimiento, pues nos sirve para aplicarlo con mayor eficacia en diversas situaciones. Asimismo, se constituye la capacidad y disposición para el desarrollo del proceso mental, que contribuyen a la resolución de problemas y los cuales se desarrollan con la práctica consciente o inconsciente y se relacionan con el acto de pensar del ser humano. Los procesos del pensamiento se pueden agrupar de acuerdo con sus niveles de complejidad y abstracción. Entendemos entonces que el proceso básico, como la observación, la comparación, la clasificación, son procesos integradores, análisis y síntesis y obviamente pues la evaluación. Estos procesos son el cimiento sobre los cuales se construye y organiza el conocimiento y el razonamiento. Por otro lado, se recomiendan estrategias para desarrollar dichas habilidades en los estudiantes mediante mapas conceptuales, mapas mentales y en el caso de contribuir a promover el pensamiento de orden superior y a proveer unidades para que cada estudiante sea exitoso. Entendemos entonces que precisamente esta es una herramienta que nos va a ayudar en cualquier ámbito educativo, como ya les mencioné. La dificultad para procesar, recuperar, almacenar la información que indica en el desempeño intelectual de los estudiantes se debe, entre otros aspectos, a las carencias de habilidades del pensamiento. Al desarrollar estas habilidades, se propicia un aprendizaje más perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de problemas relacionados con la cotidianidad. Para el desarrollo de las habilidades del pensamiento es necesario analizar qué es la inteligencia y cómo se estimula su desarrollo. Según Gardner, y la inteligencia se considera como un conjunto de habilidades precisamente con talentos y capacidades mentales. Todos los individuos normales poseen cada una de estas capacidades en un cierto grado.
Los individuos difieren en el grado de capacidad y en la naturaleza de la combinación de estas capacidades. En este contexto, una habilidad es una capacidad o destreza que manifiesta una persona para realizar con éxito determinada actividad. Asimismo, la inteligencia desde la teoría contemporánea cognitiva, como por ejemplo las inteligencias múltiples, es considerada como un potencial biopsicosocial o biopsicológico para procesar la información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Esta definición tiene en cuenta al individuo, sus capacidades, valores y objetivos, incluyendo el sustrato genético y cultural, así como el análisis de dicho individuo en términos de su potencial cognitivo, sus rasgos y predisposiciones temperamentales. En el ambiente en el que se desarrolla cada individuo, influye en este y se modifica su conducta, sus habilidades y en general su manera de concebir el mundo. En esta definición, pues se ve claramente la relación que hay entre las habilidades del pensamiento básicas y de orden superior con la inteligencia. Por otra parte, bueno, debemos de mantener en cuenta que el pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva, a través de la cual podemos abstraer, discriminar, inferir, inventar y encontrar respuestas, resolver problemas, analizar, reflexionar, lo cual se manifiesta mediante la elaboración de una hipótesis, el razonamiento y la emisión de juicios. De igual manera, se define como la capacidad de enfrentarse a un problema, de conocerlo, de resolverlo y de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarlas. Implica además una actividad global de la estructura cognitiva mediante los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión y aprendizaje. Sabemos que en diversos contextos, pues los estudiantes tienden a desarrollar habilidades básicas del pensamiento, como son, pues precisamente la capacidad y disposición para el desarrollo de procesos mentales que contribuyen precisamente a la resolución de problemas de la cotidianidad. Las habilidades del pensamiento están directamente relacionadas con la cognición, entendida como la facultad de procesar información a partir de la percepción, del conocimiento adquirido y de las características subjetivas que permiten valorar la información. Asimismo, se refiere a conocer, recoger, organizar y utilizar el conocimiento y se relaciona con procesos como la percepción, la memoria, el aprendizaje, entre otros aspectos, lo que implica que todas las actividades derivadas del pensamiento tienen componentes cognitivos que van a desarrollarse. Los procesos del pensamiento pues se pueden agrupar de acuerdo con sus niveles de complejidad abstractos, precisamente en la parte que maneja como proceso básico de la observación, de la comparación y la clasificación, los procesos integradores del análisis, síntesis y evaluación. Estos procesos son el cimiento sobre los cuales se construyen y organiza el conocimiento y el razonamiento. Una de las partes importantes es la observación, porque es un proceso mental que es activo, que es creativo y que es consciente, que examina y contempla detalladamente los objetos, que fija la atención en situaciones de los fenómenos y hechos más similares.
entendemos también que la naturaleza pues investiga los hechos en torno y aplicados a la sensibilidad del acto. Entendemos que pues esta parte de aprender, de conocer y de desarrollar y que pues tiene que ver con la parte consciente. La observación es una herramienta porque presenta dos momentos, la parte concreta y la parte abstracta. En el primero se ejercitan los sentidos para captar las características de personas, objetos, eventos o situaciones. El segundo se relaciona con la reconstrucción mental que se hace del objeto de la observación. Según algunos autores, pues los primeros principios básicos para realizar una observación son definir el propósito específico para identificar el objeto de observación y esta debe ser planteada cuidadosa y sistemáticamente. Se lleva por escrito en el caso de tener un control minucioso de la misma, especificar su duración y tener una frecuencia a seguir. En algunos de los procesos que nosotros estamos utilizando, pues vemos que hay técnicas e instrumentos del registro de la información y que también pues está la parte de la comparación, que es precisamente el establecimiento mental de analogías y diferencias entre los objetos, fenómenos, hechos, procesos o personas sobre la base de un criterio o variabilidad. La importancia de cada parámetro está en función de las razones o necesidades que originan la comparación. En el proceso de la comparación se debe definir el objeto y identificar las variables, tener en cuenta las características en cuanto a semejanza o diferencia, verificar la correlación entre objetivo, características y variables. La comparación implica operaciones para discriminar cuando se establecen las diferencias y generalizar cuando se identifican características similares. Entonces, pues vemos que precisamente este proceso pues nos lleva a un tercer paso, que es la clasificación. En este proceso pues se lleva a cabo la distribución agrupada de objetos, personas, eventos o situaciones, elementos o individuos de un conjunto de clases de acuerdo con una serie de criterios, propiedades, características o cualidades que previenen y defienden esta parte según los criterios y principios, con base a semejanzas y diferencias. Se entiende precisamente por clase el conjunto de objetos, elementos e ideas y conceptos que se distinguen para compartir una serie de características predeterminadas. Cada miembro del grupo debe tener las características esenciales de las cuales pertenecen. Las características son aquellas compartidas por un conjunto de personas, objetos, eventos o situaciones. Mediante la clasificación se realizan dos tipos de operaciones mentales. Así bien, pues por un lado se agrupa el conjunto de personas, objetos y eventos y por otro lado se denominan clases y se establecen categorías conceptuales, es decir, denominaciones abstractas que se refieren a un mismo o número limitado de características de las personas, objetos, eventos o situaciones. Entendemos entonces que la parte de la descripción es el proceso por el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características de lo que se observa. Se compara, se conoce y se analiza en el nivel reflexivo del pensamiento analítico. También se describen las relaciones, las causas y sus efectos, los cambios que se presentan en esos objetos o situaciones. Asimismo, se describe y consiste en señalar las características de una persona con un objeto, evento o situación. Y obviamente, pues las habilidades superiores del pensamiento ya manejan otras características, como viene siendo el análisis, que implica el proceso de descomposición mental
de todo en partes, o el elemento más simple a fin de conocer su estructura, así como la reproducción de las relaciones de dichas partes, elementos o propiedades en la capacidad para distinguir y reparar las partes de un todo. Las habilidades analíticas implican comprender los componentes de la totalidad, sus partes y sus relaciones. Entre ellos permite además distinguir las correspondencias entre las bases y lo que se pretende probar, entre lo que se presume como trasfondo y en lo que se demuestra gracias a la síntesis o hipótesis. Las habilidades que se están manejando por parte analítica tienen como característica la aplicación de las reglas de la lógica, la búsqueda de la objetividad, la búsqueda de la coherencia y la cohesión, las actividades de cuestionamientos, la utilización de vocabulario lógico y preciso para demostrar el óptimo manejo del análisis conceptual del lenguaje y del conocimiento. Igual el uso de los procesos inferenciales, precisamente lógicos en la argumentación, la formulación, construcción y reconstrucción de argumentos. Al realizar un análisis, los estudiantes diferencian, clasifican y reaccionan las conjeturas, hipótesis, evidencias o estructuras de una pregunta o aseveración. Entonces, pues entendemos precisamente que hay funciones básicas del pensamiento y que hay elementos muy importantes, principalmente como vemos aquí, los factores que favorecen la cultura del pensamiento, pues influye el tiempo, el entorno para pensar, las rutinas, los modelos, el lenguaje, las expectativas, las oportunidades y la interrelación. Precisamente, pues la sensibilización de los procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales asociados mediante el pensar por sí mismo, ser consciente de los recursos y potencialidades, la conciencia del conocimiento, habilidades y aptitudes que se asumen en diferentes situaciones de la vida. Durante el aprendizaje desarrollan las habilidades del pensamiento lógico para demostrar capacidades, pensar en la parte ordenada, razonar, analizar, comparar, sintetizar, transferir, inferir, deducir y construir conocimientos. Por lo anterior, las habilidades de un sistema del conocimiento pues nos manejan precisamente muchos elementos, muchos activos y también pues mucha parte de lo que viene siendo la argumentación, la metacognición. En la argumentación vemos que es un proceso por el cual se fundamenta y emiten juicios de valor precisamente porque existe un juicio y respecto a un material. Se da cuenta de un problema, de un fenómeno dado, razona como una síntesis o hipótesis con suficiencia y conciencia extrapolada de un conocimiento, justifica el porqué de una proposición y articula conceptos y teorías mediante el establecimiento de relaciones. Los argumentos, pues, son esenciales para el manejo de indagar, evaluar las diferentes opciones con el objeto de elegir la mejor de ellas. Por otro lado, los argumentos son importantes para convencer auditorios de la convivencia o la parte de la posición o síntesis. En la argumentación, el estudiante valora, evalúa o critica con la base estándar y los criterios específicos. Hablando de un concepto muy importante en esta parte del procesamiento del pensamiento, hablamos de la parte de la metacognición, que es la capacidad que tienen las personas para autorregular sus propios aprendizajes, es decir, planificar qué estrategias se han de utilizar en este proceso, aplicarlas y controlarlas en el desarrollo del mismo. Igualmente, evaluarlo para detectar
los aciertos y errores y de esa manera buscar nuevas acciones o situaciones de aprendizaje. Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la metacognición se inicia con un especialista en psicología cognitiva y que la define diciendo que la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios principios o procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos. Es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos, por ejemplo, en la parte de la implicación de un elemento. En este contexto, la metacognición implica conocer sobre la propia cognición, es decir, tomar conciencia de la forma cómo aprendo y comprendo el sentido del aprendizaje. Participa en los procesos metacognitivos de autoconocimiento y autocontrol del sujeto de las tareas de aprendizaje, como son la planificación superior y evaluación de los procesos cognitivos. Entonces, como venimos manejando varios conceptos, ahora vamos a hablar de un elemento muy importante, pues que tiene que ver con todo el ámbito educativo, que es, yo considero, la base más importante del cómo se logran y para qué estamos nosotros trabajando. Esto es, ¿qué es el aprendizaje? Precisamente tenemos que entender que el aprendizaje es un proceso de adquisición y de modificación de conocimientos, habilidades, conductas y valores. Es un cambio relativamente estable en el conocimiento de una persona. El aprendizaje es resultado de atención, de estudio, de experiencia, de instrucción, de razonamiento, de observación, de influencia, de factores externos. El aprendizaje es necesario para el desarrollo de la mente y la conducta. Algunos tipos de aprendizaje son aprendizaje cooperativo o colaborativo, que es un modelo de educativo que consiste en organizar actividades grupales para que los alumnos se apoyen unos a otros. Aprendizaje implícito, que es una manera de aprender sin necesidad de hacer preguntas o de prestar atención a una explicación. Aprendizaje no asociativo, que consiste en cambiar las respuestas de un estímulo por ser repetitivo y continuo. Para lograr un aprendizaje significativo, se considera que es más valioso incentivar el razonamiento para lograr una comprensión amplia de los temas. Entonces, pues definimos que el aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es resultado de la atención del estudio de experiencias, la instrucción, el pensamiento, la observación, así como la influencia de factores externos con los cuales pues nosotros vamos a tener mucho contacto porque trabajamos con el ámbito educativo. Ok, y bueno, siguiendo con el tema, pues precisamente el aprendizaje tenemos que entenderlo como un proceso de adquirir y modificar el conocimiento o comportamiento como resultado de la experiencia. Es necesario para el desarrollo de nuestra mente y en consecuencia de nuestra conducta. Históricamente, el proceso de aprendizaje ha sido muy estudiado desde la psicología y se ha desarrollado diferentes teorías explicativas y definiendo distintos tipos de aprendizaje. Existen varias teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje pues abarcan ideas sobre cómo aprendemos y cómo podemos facilitar su proceso. Las principales teorías son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Entendemos entonces que precisamente el conductismo engloba un conjunto de teorías que se basan en la idea de que todo comportamiento se aprende a través del condicionamiento.
El condicionamiento ocurre cuando una persona asocia un estímulo con una respuesta. Hay dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es definido por Pavlov y ocurre cuando se aprende a asociar el estímulo particular con una respuesta particular. Por ejemplo, un perro puede aprender a asociar el sonido de una campana con la llegada de la comida. El condicionamiento operante es definido por Skinner y ocurre cuando se aprende a asociar una conducta particular con una consecuencia particular. Por ejemplo, una rata puede aprender que si se presiona un botón recibirá un premio. En la teoría del aprendizaje del cognoscitivismo, los dos autores más importantes son Piaget y Vygotsky. Fueron los encargados de establecer los fundamentos del cognoscitivismo y estos autores defienden que el aprendizaje en los niños se realiza por etapas y que la asociación influía en gran medida en estos procesos. El cognoscitivismo se basa que el aprendizaje se produce creando y modificando mapas o esquemas mentales. Existen dos conceptos básicos que están en esta teoría, que es la parte de la organización, que hace referencia a la capacidad de integrar diferentes patrones mentales, convirtiéndolos en complejos sistemas mentales. La adaptación, que es la capacidad de modificar las estructuras mentales en consecuencias a la experiencia, la adaptación, y pueden ocurrir a través de la asimilación, encajando la nueva información en los esquemas mentales que ya existen o de la acomodación, modificando nuestros esquemas porque la nueva información es compatible con los que ya sabíamos. En la parte del constructivismo, pues parte de la teoría de Piaget porque pone énfasis en las ideas de que las personas aprenden construyendo su propia comprensión del mundo. Esto significa que las personas aprenden construyendo activamente y recuerdan la información a través de la experiencia. El conocimiento será una construcción o producto de la reacción de una persona con un entorno. Y por otro lado, cada individuo tomará su propia representación del mundo. También entendemos que hay tipos de aprendizajes. Hay muchos tipos diferentes que se pueden clasificar de forma distinta. Los principales que podemos diferenciar son, según la intencionalidad, el aprendizaje implícito y explícito. Entendemos entonces que el aprendizaje explícito es cuando adquirimos conocimiento sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Esto ocurre de forma automática e inconsciente. Adquirimos habilidades y conocimientos sin ningún esfuerzo o conciencia. Tenemos también el aprendizaje explícito, que maneja a los alumnos y se les enseña directamente en una intencionalidad cierta información de habilidades o estrategias y generalmente se realiza a través de una instrucción directa de un maestro, entrenando a otro como instructor. Según si existe asociación entre los estímulos, podemos encontrar el aprendizaje no asociativo y el aprendizaje asociativo. En el aprendizaje asociativo, este no implica la información de asociaciones entre estímulos y respuestas. Ocurre cuando un animal o una persona cambia su respuesta o un estímulo como resultado de la exposición repetida a un estímulo. En el aprendizaje asociativo se produce cuando un animal o una persona aprende o asocia con dos estímulos diferentes. Incluye un condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por observación.
Cuando encontramos los tipos de aprendizaje según la significatividad, entendemos que se encuentran dos, el aprendizaje significativo y el aprendizaje no significativo. En el aprendizaje significativo se basa en aprender integrando la nueva información en nuestro conocimiento previo, estableciendo una relación entre lo que ya sabemos y la información nueva que hemos adquirido. Le damos un sentido a la información y queda conectada con los conceptos que ya tenemos asimilados. Es una forma de las que aprenden mejor y más efectivas, ya que suelen facilitar que no olvidemos la información nueva. En el aprendizaje no significativo también se conoce como aprendizaje mecánico o memorístico, ya que se basa en memorizar la información sin otorgarle sentido, y es cierto que este tipo de aprendizaje en ocasiones es necesario. No obstante, es mucho más probable que se olvide la información adquirida. Según el tipo de información, pues entendemos o encontramos el aprendizaje verbal, visual y sinestésico. En el aprendizaje verbal es cuando alguien aprende escuchando y hablando. Este tipo se usa a menudo en las aulas, ya que es una forma efectiva para que los estudiantes aprendan nueva información. En el aprendizaje visual se produce cuando alguien aprende viendo. Este tipo a menudo se usa junto con el aprendizaje verbal, ya que puede ayudar a comprender y recordar mejor la información. El aprendizaje sinestésico, cuando alguien aprende haciendo este tipo y se usa a menudo en entornos prácticos, ya que permite comprender mejor. Según el papel del sujeto en el aprendizaje por descubrimiento, el sujeto tiene un papel activo, ya que descubre y organiza los conceptos. En el aprendizaje receptivo, sabemos que pues se tiene al sujeto un papel pasivo, el instructor emite la información y el aprendizaje la percibe y la memoriza de forma pasiva. Hay etapas del aprendizaje. Son diversas y obviamente pues también los autores que han definido estas etapas se manejan varios. La teoría de Maslow es una de las que se ha sido más aceptada y que obviamente pues estas etapas definen como pues elementos importantes. La primera es la incompetencia inconsciente, donde se produce cuando no sabemos cómo hacer la tarea y no somos conscientes de que no sabemos cómo hacerla. Esto ocurre cuando aún no conocemos la tarea, por tanto no nos hemos planteado que no la sabemos hacer. Número dos, la incompetencia consciente. Somos conscientes de que no sabemos cómo hacer la tarea, pero aún no somos capaces de hacerla. Número tres, la competencia consciente. Ya podemos hacer la tarea, pero tenemos que pensar en ella y todavía no somos capaces de hacerla automáticamente. Número cuatro, la competencia inconsciente. Ya podemos hacer la tarea automáticamente sin tener que pensar en ella. Sabemos entonces que precisamente pues esta parte del aprendizaje es fundamental. ¿Cómo funciona el aprendizaje en el ámbito educativo? ¿Cómo funciona el aprendizaje en el ámbito educativo? Precisamente es porque lleva cambios, tiene conductas, hay teorías, procesos cognitivos, hay también esa parte de la metacognición, etcétera. El aprendizaje en el ambiente educativo es un proceso activo y cognitivo que se da a través de la enseñanza. Consiste en adquirir
comprender y asimilar conocimientos, habilidades, valores y conductas. ¿Cómo se da el aprendizaje en el ámbito educativo? Pues precisamente manejamos que los estudiantes construyen su comprensión a partir de la experiencia y la reflexión. Entendemos que el aprendizaje se da a partir de la intención del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje se da a partir de la influencia de los factores externos con los cuales interactuamos. El aprendizaje se da a partir de la combinación de la fisiología y emociones, así como el aprendizaje se da a partir de la motivación, capacitación y comprensión, la adquisición y la retención, que son elementos muy importantes. ¿Cómo se favorece el aprendizaje? Pues sabemos entonces que el aprendizaje se favorece cuando el material está organizado alrededor de explicaciones y principios generales. El aprendizaje se favorece cuando se trabaja en equipo para intercambiar ideas y fomentar la cooperación. El aprendizaje se favorece cuando los ambientes de aprendizaje son seguros, ordenados, limpios y cómodos. El aprendizaje se favorece cuando los estudiantes sienten la sensación de sentirse aceptados tanto por sus compañeros como por el profesor. En el aprendizaje escolar conlleva, entre otros, un proceso social de construcción de conocimientos por parte de profesores y estudiantes. Estos últimos actúan como aprendices de las diferentes asignaturas, materias que proponen el currículum para que los distintos niveles de educación inicial, básica y media, así como media superior, se desarrollen de forma óptima. Entendemos entonces que precisamente esta parte del aprendizaje pues tiene que ver con muchas herramientas. El aprendizaje en la escuela pues en sí es un lugar de lectura, de escritura, de adquisición de conocimientos y que obviamente pues esto maneja que también cada uno de nuestros estudiantes vaya desarrollando habilidades, estructuras y que vaya siendo un poquito más consciente de lo que está viviendo. El aprendizaje escolar en sí conlleva, entre otros, un proceso social de construcción de conocimientos por parte del profesor y del estudiante. Estos últimos actúan como aprendices de las diferentes asignaturas, materias que propone el currículum para los distintos niveles de educación, tanto inicial, básica, media superior y superior. Sabemos que es un buen proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier dominio del saber y dinamiza por los maestros porque debe entrelazar como mínimo cuatro aspectos: una actitud comprometida y creativa frente a lo que se enseña y hacia los aprendices, una suficiencia en el conocimiento de la materia que le corresponde enseñar, un conocimiento sobre lo que los estudiantes entienden o en este caso previamente sienten y saben acerca del tema, y un conocimiento sobre estrategias pedagógicas, didácticas o prácticas. Evolutivamente apropiadas que promueven escenarios significativos para el aprendizaje de las diversas lógicas y contenidos de esta materia en particular. Entendemos entonces que se reconoce que estos cuatro aspectos apenas constituyen una pequeña parte de lo que es el complejo mundo de la escuela, aunque se podría analizar otros factores como las interacciones en la parte de la escuela, su relación con aspectos de la producción del orden social, la perspectiva del mundo escolar que tienen diferentes directivos, los maestros, los estudiantes y los políticos. En este escrito,
pues nos encontramos precisamente de las características, como aquí observamos, del mapa y de las conductas, de las teorías y de los procesos cognitivos. Vemos que una de las herramientas importantes, pues, es el escenario. Precisamente en el terreno de la formación de los educadores, es común que coexista una diversidad de corrientes teóricas, métodos y modelos pedagógicos. Muchas de estas aproximaciones cuentan con un buen sustento teórico y empírico. Sin embargo, es posible que la formación o en este caso la forma en que estos modelos se van transmitiendo, entendemos que pues el educador y la manera como muchos profesores deciden asumirlos sea algo inconsciente. Entendemos entonces que la parte que tiene que ver con el área pedagógica, pues es el uso de muchos modelos que quedan en la teoría o en el aspecto pedagógico. Entonces, la escuela se ve invadida, por tanto, y obviamente planteado en un sistema psicológico, sociológico, lingüístico, pedagógico o economista que se ha puesto de moda en la formación de los maestros y por otro lado, con diferentes maneras de aplicación de estos modelos que se han puesto de moda precisamente por un lado muy importante en el ámbito educativo y por el otro para hacer la participación tanto de alumnos como de maestros para conllevar precisamente un sistema de aprendizaje correcto. Vemos o entendemos que desde la apreciación de los autores o de diversos autores que se van a manejar, precisamente esta variedad de aspectos ocasionan un seguimiento de las corrientes, modelos y micromodelos. Suelen seguir entre muchos elementos como algunos cambios de estructuras, de estrategia o de herramientas que tiene que ver precisamente con el ámbito de educación y que hay esta formación que conlleva a que el maestro sea la parte donde reflexione y el quehacer o la parte de cuestionamiento. El maestro decide seguir qué elementos y obviamente cómo lo vamos a manejar. En la parte del aprendizaje ya nos dimos cuenta que precisamente pues tiende a tener como muchas características importantes y de las cuales pues también nosotros vamos a ir entendiendo, vamos a ir desarrollando y vamos a como visualizar, porque si nosotros no entendemos correctamente lo que es el aprendizaje, pues no vamos a desarrollar ciertas habilidades. Estas habilidades pues nos van a llevar a tener originalidad, a manejar mucho el ámbito educativo y el contexto, porque si nosotros bien entendemos que la parte del aprendizaje viene siendo un proceso del cual el ser humano adquiere, modifica o refina sus habilidades, destrezas, conocimientos y conductas, obtenemos como resultado la experiencia que puede incluir el estudio, la observación, la instrucción o la práctica y que representa un cambio relativamente permanente, es decir, que perdura durante cierto tiempo. Entonces, pues nosotros tenemos que validar precisamente estos aspectos. Existen diversas aproximaciones al aprendizaje y hay algunas teorías que se basan precisamente en los cambios, en los observables que el aprendizaje produce en el comportamiento del conductismo y entre otras se concentra en un cambio del proceso del pensamiento que es interno, que es el cognoscitivismo. Ambas perspectivas tratan de explicar cómo las personas logran aprender y aportar información valiosa para mejorar las prácticas educativas. El aprendizaje humano se vincula con variables sociales, emocionales, culturales y biológicas. La motivación es un componente esencial ya que el ser, en este caso, un proceso activo, implica atender
selectivamente al medio y emplear la memoria, el razonamiento y explicar diversas herramientas mentales. Las personas aprenden precisamente a lo largo de toda su vida la parte de la pedagogía y la psicopedagogía, así como la psicología educativa, se encargan de estudiar los distintos tipos de aprendizaje y sus dinámicas en distintas áreas y etapas visuales. Asimismo, se cuenta con la parte de una estrategia educativa y un plan de trabajo psicopedagógico para tener un potencial de capacidades en cada individuo. Por lo tanto, en la parte de la psicología, pues el aprendizaje es un concepto central. La psicología del aprendizaje estudia la forma en que las personas adquieren y procesan la información, las prácticas educativas y los factores que influyen en el aprendizaje. Sabemos que existen en general pues diferentes bases teóricas desde las cuales se explica cómo se adquieren nuevos conocimientos, conductas y actitudes, y que son fundamentales para el diseño de planes educativos eficaces, por ejemplo, la perspectiva conductista, la cognoscitivismo, el constructivismo y el sociocognoscitivista. La psicología en la educación busca comprender el proceso de aprendizaje desde un enfoque biopsicosocial. Para esto se tiene en cuenta un proceso cognitivo que precisamente son las funciones que permite adquirir, almacenar, procesar y utilizar la información como la atención de la memoria y el pensamiento. Los factores que influyen en el aprendizaje, que son las variables que condicionan el aprendizaje, que favorecen o no y que pueden ser internos como la actitud, la autoestima o el interés, o externos como el contexto socioeconómico, el ámbito familiar o disponibilidad de recursos educativos. Y ya que avanzamos con esto, vemos ahora los posibles elementos de las intervenciones. Se trata de aplicación de teorías y principios psicológicos para mejorar las estrategias de enseñanza. Sabemos que hay que diseñar métodos de estudio, identificar posibles dificultades y problemas relacionados con la estrategia, la metodología y las adecuadas herramientas de la educación. Dentro de las teorías del aprendizaje, como ya vimos, pues precisamente vemos que las teorías son explicaciones sobre cómo aprende el ser humano, ofrecen una perspectiva para interpretar los hechos del aprendizaje y sugerencias entre la dificultad, las teorías más representativas y las conductas que en este caso pues nos llevan a un procesamiento de la información. La teoría conductista en este caso, que es la más utilizada para diversos niveles educativos, pues maneja que las teorías se centran en la conducta observable y medible. Afirman que es comportamiento en determinado momento por pues un elemento importante de John B. Watson, quien sostiene que todo comportamiento puede ser explicado en términos de condicionamiento y aprendizaje. Entendemos que según el conductismo, el aprendizaje se alcanza cuando se muestra una respuesta adecuada ante determinado estímulo. En este caso, pues entendemos que frente a una ecuación matemática, un estímulo, un alumno averigua el resultado respuesta. La teoría cognitiva, pues como ya la vimos, precisamente es una teoría que surge en respuesta al conductismo y considera el ser humano como activo en tanto procesa la información que recibe y que precisamente como el pensamiento, la percepción y la memoria, el aprendizaje es comprendido como un proceso de adquisición.
Es entendido que precisamente pues este concepto está manejado con varios ámbitos o características y el aprendizaje precisamente es un procesamiento y almacenamiento de la información. Las teorías cognitivas enfatizan que el conocimiento debe ser significativo y de que los estudiantes deben organizar y relacionar una nueva información con sus conocimientos previos. En este tipo de teorías, pues vamos a ver varias y las teorías de procesamiento de información que también tienen que ver con las teorías de procesamiento y de integración educativa. Entendemos que el aprendizaje es un proceso de conexión de fuentes de información y que desde este enfoque el conocimiento no solo reside en el ser humano, sino que atribuye afuera de él y a través de sus redes de conexiones, pues se van a ir dando como esa parte social y la parte digital que precisamente también nos ayuda como herramienta para adquirir y comparar información de forma continua y clara. Y entendemos entonces precisamente que hay varios tipos de aprendizaje y que pues en esta parte pues el aprendizaje tiene que desarrollar pues ciertas habilidades, ciertas características y que tenemos aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, aprendizaje dialógico, receptivo, repetitivo, observacional y de ensayo-error. Pero para poder continuar, pues tenemos que también definir otros conceptos. Uno de los principales es precisamente qué es o cómo funciona el aprendizaje creativo y que precisamente pues lleva a la historia de las situaciones humanas que tienen que ver con herramientas de todo tipo, porque la parte de la creatividad pues tiene que ser cultura, tiene que ser relación entre las partes que nos gustan, etcétera. Y el aprendizaje creativo es una forma de aprender que implica generar ideas propias sobre lo que se estudia. Es un proceso que puede ayudar a desarrollar el aprendizaje crítico y abstracto, la capacidad de resolver problemas y la creatividad. Algunas de las características del pensamiento creativo se basan en la interacción y la generación de ideas propias. Trasciende la apropiación comprensiva de la información. Se caracteriza por la novedad e implica superar barreras externas e internas. ¿Cómo funciona el aprendizaje creativo? Pues crea un clima precisamente propicio en el aula. Genera un ambiente de comunicación donde los alumnos se sienten acogidos. Se recurre a estrategias como la gamificación en la parte de lo que es el aprendizaje cooperativo. Se desarrolla un método que incluye etapas como imaginar, explorar, crear, cooperar y compartir. Estimular a los alumnos se refiere o hace una reflexión desde el principio de la clase. Se crea un clima dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para tener un conocimiento como estimulable y estático. Algunas de las actividades de la creatividad o en este caso del pensamiento creativo, pues tienen que ver con las manualidades. Por lo tanto, el aprendizaje creativo funciona no recibiendo, sino interactuando y haciendo aquello que se aprende de tal forma que se recuerda mejor. Se generan ideas propias sobre lo que viene siendo los estudios, las ideas de trascender y expresar la novedad como característica esencial de la creatividad. Y bueno, pues vemos que precisamente la creatividad es una herramienta muy importante, porque si nosotros vemos que el aprendizaje creativo es una parte fundamental, pues tendremos que también desarrollar
esa parte enfática con los alumnos. Nosotros somos los encargados de trabajar con estos pues seres o personitas que tienen ganas de seguir aprendiendo y que obviamente pues sus enfoques tienen que irse ubicando. Entendemos entonces que el aprendizaje escolar es uno de los temas que llama poderosamente la atención de diferentes grupos que generan polémica en las más, en los diferentes ámbitos, tanto psicológicos, pedagógicos, gestores educativos, padres y otros diversos sectores. En la sociedad se preocupan con el estado y la evolución del aprendizaje escolar y no porque se esfuercen para que tengan la calidad empleada, sino para comprender que tenemos en cuenta otros factores y la importancia de la educación para el desarrollo socioeconómico. Y entendemos que nosotros pues somos un país especialmente creativo y que desarrolla también esa parte del desarrollo individual, donde también vemos que se entrenan o se manejan los índices de utilización de evaluación de desempeño en diferentes contextos. Este escenario es el que basa en el aprendizaje básico, no está garantizado por el sistema educativo y puede parecer en este caso paradójico. Llamar la atención sobre una promoción de un tipo de aprendizaje cuyas características y procesos constituyen la parte de la complejidad. La parte de la preocupación por incentivar formas complejas de aprendizaje en la parte justificable, pues se maneja por diversas razones, entre ellas la necesidad de contenidos educativos, que puede ser efectivamente utilizado por el aprendiz en diferentes corrientes y en momentos que se difieren a los contenidos de lo que se está implementando. Y por lo tanto, pues vamos a ver que precisamente el aprendizaje creativo, pues como su nombre lo dice, nos referimos al aprendizaje que maneja un aprendizaje precisamente de una perspectiva destacada. El aprendizaje constituye la forma en que la creatividad se expresa en un proceso. La creatividad no es algo general ni inherente a la esencia del individuo, ni se expresa en todas las diferentes actividades en las cuales participa en todas las formas en que enfrenta los problemas. La creatividad como proceso de producción, de novedad y de ir más allá de lo que está puesto se manifiesta en esferas de acción y en situaciones en las que el individuo está profundamente implicado y donde expresa y produce los recursos subjetivos que le hacen posible un sentido y que obviamente pues la creatividad no es más que simplemente una herramienta que se utiliza y que se aplica en un determinado momento o situación. Por el contrario, es esencialmente la forma de cómo el sujeto en contexto produce una acción singular marcada por los sentidos subjetivos generados en la situación en la que se encuentra. Una concepción compleja de creatividad supone comprenderla como producción de un sujeto implicado, involucrado en una dirección que produce sentidos subjetivos o de lo que hace una parte de insoluble unidad a una parte cognitiva. El aprendizaje creativo o aprender creativamente significa una forma de aprender que se diferencia de las formas de aprendizaje comunes que el medio escolar y se caracteriza por el tipo de producción que el aprendiz hace por los procesos subjetivos y que en ellas son implicados.
Este aprendizaje tiene diferentes formas de expresión y en él participan un conjunto de recursos subjetivos a partir de la producción científica sobre alumnos creativos, de las investigaciones realizadas como creatividad y aprendizaje. En perspectiva histórica, cultural de la subjetividad, entendemos de la parte de la construcción teórica que hemos elaborado sobre lo que conceptuamos como aprendizaje creativo y que podemos afirmar en este tipo de aprendizajes como una configuración de tres procesos. La personalización de la información, que a partir de la investigación realizada de las décadas de los 80, formulamos el concepto de información personalizada para referirnos a aquella información que se pasa a formar parte de la configuración de recursos subjetivos, en este caso del individuo. En este sentido, afirmamos que el hombre está inmerso en un proceso constante de recepción y elaboración de información con sus relaciones con el medio, pero esta información pasará de forma en un repertorio de acción con personalidad. Hemos denominado información personalizada a la información que resulta relevante para las operaciones regulares de la personalidad, la cual está estrictamente asociada con las motivaciones, en este caso del sujeto. Esto determina precisamente el propio proceso de recepción de la información. En la parte de la confrontación, pues entendemos que el aprendizaje creativo se identifica por la generación de ideas propias sobre lo estudiado y entendemos que la idea trasciende a lo largo del tiempo y expresa novedad como característica esencial de la creatividad. Es un tipo de aprendizaje que, a pesar de contener, de trascender la apropiación y la parte comprensiva de la información, hay nuevas alternativas e hipótesis con la parte de la elaboración de nuevas imágenes sobre el objeto del conocimiento y del estudio. El aprendizaje creativo, como toda forma de aprendizaje humano complejo, constituye un proceso subjetivo. Este método de aprender expresa en forma del funcionamiento porque es particular de lo que hemos intentado caracterizar. Entonces, pues entendemos precisamente que algunas de estas herramientas, pues las vamos a ir como viendo ahorita poco a poco. Entendemos entonces las características del aprendizaje creativo, que son rasgos prioritarios que precisamente maneja la característica de generación de ideas propias, la novedad y la interacción. Las características del aprendizaje creativo generan ideas propias. El aprendizaje creativo se basa en la creación de ideas sobre lo que se estudia. Como primer lugar, pues tenemos la parte de la novedad, que las ideas generadoras expresan la novedad como característica esencial de la creatividad. La interacción, que es el aprendizaje creativo que se basa en la interacción, haciendo aquello que se aprende de tal forma que se recuerda mejor. Las características del pensamiento creativo producen nuevas perspectivas y formas de pensamiento. Ofrecen una solución revolucionaria a una problemática establecida. Desarrolla plenamente el contenido de las nuevas ideas. Es capaz de proveer sus conclusiones y aplicaciones. Y las características de las personas creativas son originales, tienen iniciativa, son flexibles, sostienen la curiosidad, están motivados y tienen sentido del humor. Actividades para fomentar la creatividad podemos sugerir
los juegos de estrategias, actividades de construcción, experimentos científicos, artes plásticas, aprendizaje colaborativo y diarios creativos. Ujú. Entendemos que pues esta parte del pensamiento creativo se tiene que potencializar porque al final nosotros tenemos que identificar cuáles son estas herramientas y estas ventajas. Por lo tanto, el aprendizaje creativo funciona no recibiendo, sino interactuando, haciendo aquello que se aprende de tal forma que se recuerda mejor, se generan ideas propias sobre lo estudiado, las ideas y trascienden expresando la novedad como característica esencial de la creatividad. De esta forma surgen nuevas alternativas, ideas o imágenes sobre el contenido en cuestión. Y tenemos pues algunos aspectos, por ejemplo, imaginar. Con la ayuda de historias, videos o charlas, para reflexionar sobre las historias y menciones que producen, explorar mediante ejercicios y actividades que provoquen el deseo por aprender, crear a través de un proyecto libre que elija el alumno, cooperar, que es precisamente mediante la información de equipos, compartir con la incorporación de técnicas creativas y experiencias. Entendemos entonces que para fomentar la creatividad es funcional crear un clima propicio. La obra El aprendizaje de la creatividad identifica algunos elementos claves para configurar un entorno creador en el aula, formar grupos de mesas, contar con distintos materiales, obras de consulta y trabajos expuestos en las paredes, crear rincones temáticos o zonas de relajación y que la clase sea un espacio cálido, agradable, con luz natural y colores estimulantes, aunque lo esencial de los profesores es que generen un ambiente de comunicación donde los alumnos se sientan acogidos, estimulados para que expresen sus opiniones, emociones y sentimientos, así como que sumen por parte de un proceso de aprendizaje para sus autores si existen unos rasgos que caracterizan una personalidad creativa y que como todas las personas poseemos en menor o mayor medida. La actividad frente a pasividad, la expresividad frente a mutismo, la innovación frente a repetición, el descubrimiento de posibilidad frente al síndrome de impotencia adquirida, la apertura frente en este caso, la razón, la independencia crítica frente a sumisión intelectual y la autonomía frente a la dependencia. Además de estos rasgos, existen diversos tipos de pensamiento que favorecen la creatividad y que exponen a los autores de forma muy clara. El pensamiento holístico que percibe las cosas de un conjunto y no analiza sus partes, lo que permite considerar las distintas situaciones, oportunidades como todo. El pensamiento divergente con el que se consigue explorar todas las soluciones para enfrentar una circunstancia y así generar multitud de ideas creativas y originales. El pensamiento lateral, que entiende como un conjunto de métodos y de pensar que permite cambiar conceptos, modificaciones, percepciones y aumentar la creatividad. Y para potenciar la intervención de estos tipos de pensamiento, pues los docentes pueden recurrir a estrategias como gamificación y design reading, al aprendizaje basado en problemas y la resolución creativa de problemas. En este contexto, los profesores dejan de ser menos transmisores de conocimiento y se convierten en facilitadores del aprendizaje, que enseñen a los alumnos a comprender, reflexionar y pensar
sobre los nuevos conocimientos para formar ciudadanos capaces de tomar decisiones creativas, constructivas y coherentes que se encuentran en la realidad y finalidad de dar una respuesta en toda situación. Pues entendemos precisamente que esta parte que ya vimos son qué es ser un docente creativo, cuáles son las herramientas, en qué vamos a nosotros involucrarnos, cuál es la ayuda y que el aprendizaje creativo como pues maneja una generación de ideas propias sobre lo estudiado, las ideas que se van a transmitir y que obviamente las características esenciales de la creatividad pues nos ayudan a tener un aprendizaje de forma consciente, de pues también entender que es un desafío y que obviamente pues el profesor tiene que ser innovador. El aprendizaje tiene que ser transmisión de innovación porque tiene que estar en constante cambio, se tiene que manejar como herramienta diferente y porque el aprendizaje innovador se identifica por la generación de ideas propias sobre lo estudiado y las ideas que van a trascender de dado expresar a una situación o característica. Es un tipo de aprendizaje que tiene que ver con los cambios, con la competitividad, con la nueva información y con las nuevas estrategias metodológicas. Sabemos que el concepto en sí que vamos a manejar, que es ser innovador. Precisamente, pues es como crear algo nuevo perfeccionado o que salga de lo convencional. También es poner en práctica los cambios. Las características de las personas innovadoras son pacientes en los procesos, son reflexivos, se orientan a la acción, reconocen nuevas oportunidades, tienen valentía para correr riesgos, son abiertas al mundo, son capaces de proponer la fijación con una idea. Están dispuestas a estudiar otras opciones antes de centrar en una sola. Ejemplos de innovación, pues podemos ver que precisamente Steve Jobs, que pues fue el fundador de Apple, por ejemplo, Mark Randolph, que fue el fundador del primer presidente de Netflix, y Elon Musk, que fue el fundador de Tesla. ¿Cómo ser innovador en una empresa? Podemos desarrollar procesos confiables para los cambios y que suceden con éxito, conocer profundamente cada proceso, aplicar la mejora continua y optimizar cada una de las tareas, mejorar un producto y crear un nuevo producto. La innovación en la práctica nos maneja la introducción de nuevas formas de diseñar productos y de vender bienes y servicios. Se puede decir que la innovación es la creación de algún producto o servicio en proceso que se caracteriza para tener algo nuevo, perfeccionado, que sale de lo convencional, no repetido o común. El innovador se debe encontrar precisamente en un estado mental, creativo y productivo para poder desarrollar lo que tienen en mente. Entendemos que si nosotros definimos la parte de la innovación, pues tiende a tener varias características. ¿Por qué? Pues porque precisamente estas habilidades nos hacen manejar aspectos diferentes, tecnológicos, activos y que pues tenemos que nosotros también pues aprender a ser innovadores. Con el invento del emprendedor, no obstante, cada uno de estos personajes tiene características diferentes. Si nosotros aprendemos estas características o diferenciamos, pues vamos a entender claramente que con frecuencia se confunde al innovador o innovadora con el inventor o emprendedor.
No obstante, cada uno de estos personajes tiene características y funciones diferentes. Se destaca que una persona innovadora no es totalmente un inventor, investigador o administrador. Él indica que el innovador suele estar predecido por el inventor, que tiene casi todas las ideas, pero no sabe cómo organizarlas para hacerlas adecuadas al público. Además, se reporta que el emprendedor, quien se encarga de llevar el producto o servicio al mercado, él también destaca con algunas personas, sobre todo en pequeñas empresas. Pueden ejercer en inventos innovadores y emprendedores. Entonces, pues nosotros vamos a identificar o sin embargo entendemos que es importante destacar que una persona innovadora se vincula con los diferentes actores de un entorno. Al respecto, entendemos que las consideraciones más importantes en la gestión de la innovación para el desarrollo incluyen la construcción de relaciones con múltiples actores. Los tipos de innovación, pues ahora tenemos que precisamente es el emprendedor de lo que viene siendo un producto, un proceso, hay un innovador tecnológico, hay diferentes tipos de innovadores, pero también tienen que ver con características específicas. Entonces, pues entendemos que el aprendizaje innovador es un proceso educativo que permite a las personas adquirir conocimientos, habilidades y destrezas. Esto les permite alcanzar metas y retos. Algunas características del aprendizaje innovador son fomentar la creatividad, se brindan espacios y recursos para que los estudiantes estimulen su creatividad. Aprendizaje activo y colaborativo. Se fomenta un enfoque más participativo y activo en lugar de centrarse únicamente en la transmisión de conocimientos por parte del profesor. Una evolución formativa que enfatiza en el seguimiento continuo precisamente de los estudiantes. Fomenta el pensamiento crítico porque promueve que los estudiantes piensen por sí mismos y tengan pensamientos críticos. Tienen búsqueda y resolución de problemas. Se promueve esta parte en el aprendizaje innovador porque permite a las personas encarar todo tipo de situaciones y tanto en la situación común como en las estrategias. Entendemos que en este caso, el aprendizaje innovador es un tipo de apropiación del conocimiento que utiliza distintos elementos tales como participación, creatividad, anticipación, autonomía, integración y resolución de problemas. Y por lo tanto, pues estos son herramientas muy importantes, así como la metacognición, que precisamente es la capacidad de reflexionar sobre los procesos del pensamiento y aprendizaje. Es un componente fundamental en el aprendizaje y la adquisición de habilidades. Los componentes de la metacognición es la conciencia de los procesos mentales, conocimientos de las capacidades cognitivas, la regulación de conductas y la autorregulación del aprendizaje y evaluaciones metacognitivas. Entendemos que esto nos lleva a un beneficio porque permite identificar fortalezas y debilidades en el aprendizaje, ayuda a planificar estrategias de aprendizaje, permite monitorear el proceso hacia las metas, ayuda a ajustar las estrategias de aprendizaje, ayuda a manejar la frustración, ayuda a encontrar una mejor manera de abordar las tareas. En el desarrollo de la metacognición se pueden desarrollar mediante experiencias de aprendizaje adecuadas. Se puede fomentar en el proceso de enseñanza. Es especialmente valioso para los niños con problemas de aprendizaje. Las historias de la metacognición, así como el concepto, surgieron en los años 70 en los siglos
en el siglo XX. Surgió como objeto de estudio en psicología a partir de la investigación y sabemos que la metacognición se refiere al conocimiento, la parte de concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollo mediante experiencias de aprendizaje adecuadas y cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas veces en forma inconsciente. Y entendemos entonces que a través de esto, pues también vamos a ver un concepto como estrategias. Precisamente, pues las estrategias en la educación pues tienden a tener características específicas, porque las estrategias que se van a manejar precisamente, pues son características en los tiempos modernos en los que el conocimiento y la información están al alcance de nuestras manos. La capacidad de aprender efectivamente es una habilidad fundamental que trata del estudiante y que busca una excelencia académica, de un profesionista o de un plano crecimiento en su carrera. Entender y utilizar estrategias de aprendizaje efectiva pueden marcar la diferencia. El mismo principio aplica tanto en los docentes como para los estudiantes. Sabemos que el aprendizaje explora nuevas funciones y que las estrategias podemos considerarlas como las estrategias de métodos, técnicas, enfoques positivos deliberados y que proporcionan un marco de trabajo estructurado que comprende, organiza y aplica el conocimiento efectivo. Las estrategias de aprendizaje son poderosas herramientas para lograr objetivos específicos de mejora y de experiencia, precisamente en la parte del aprendizaje en general, y estos objetivos trascienden la adquisición precisamente del conocimiento y abarcan un aspecto más amplio de metas que promueven el aprendizaje profundo y que obviamente pues estas estrategias son para mejorar la comprensión, para fortalecer la retención, para fomentar habilidades del pensamiento crítico, promover la transferencia de aprendizajes, cultivar habilidades metacognitivas y tienden a tener varias características. Por ejemplo, la parte de la intencionalidad, la parte de la adaptabilidad, la participación activa, la transferabilidad, la motivación y autorregulación, así como la clasificación del aspecto cognitivo y de estrategias de enseñanza-aprendizaje. La toma de decisiones educativas en el ámbito educativo es el último tema que vamos a ver para cerrar esta materia. Ya cerrando entonces con este último tema, mencionamos que la toma de decisiones educativas es la capacidad de elegir entre opciones de manera autónoma y responsable. Es una habilidad que influye en el éxito académico y que obviamente pues esto va a ser un crecimiento personal y en la toma de decisiones profesionales principalmente. El proceso de la toma de decisiones educativas se basa en identificar y definir el problema, establecer objetivos, considerar alternativas de solución, seleccionar la mejora alternativa y evaluar las decisiones, así como desarrollar la toma de decisiones en los estudiantes. Precisamente, si nosotros verificamos cómo se desarrolla la toma de decisiones en los estudiantes, pues identificamos que le ayuda a conocerse a sí mismo, les ayuda a razonar, a capacitar para la toma de decisiones, desarrolla su capacidad para elegir y rechazar situaciones, desarrolla esa parte para ser consecuente de sus decisiones, fomenta su participación, deja gestionar el orden en el aula e interviene
temporalmente para trabajar la toma de decisiones. Precisamente está basada en datos recopilados de gestión y utiliza encuestas y evaluaciones, utiliza plataformas de gestión del aprendizaje, establece protocolos sólidos y de datos que recoge, establece un sistema seguro de almacenamiento de datos. Para la toma de decisiones escolares podemos tomar el mismo proceso que usamos en lo general: la percepción y definición del problema, la definición de objetivos, las alternativas de solución, las acciones sobre la mejor alternativa y la evaluación de decisiones. Sabemos entonces que precisamente esta toma de decisiones que va a influenciar en los estudiantes les va a ayudar a tener características importantes como un proceso, como una intencionalidad, como una deliberación y esa parte flexible. En el proceso de la toma de decisiones vemos que hay como esa parte de la decisión de identificar el problema, de recopilar la información acerca de un problema, desarrolla diferentes alternativas, evalúa diferentes opciones, elige la mejor opción, lleva a cabo esa elección y revisa el impacto que va a tener. En la toma de decisiones encontramos estos 6 pasos: comprender el problema, establecer los criterios, evaluar las alternativas e identificar los rasgos, elige la mejor opción y pone en práctica esa acción. Como ya les había comentado, pues este es el último tema que tiene que ver con lo que viene siendo esta parte de la materia, y sabemos que en la toma de decisiones, precisamente que es una parte pues muy importante, se toman en cuenta porque los seres humanos determinan su vida y están asociadas a los contextos, de indagar los factores que intervienen en estas acciones por parte de los estudiantes en situaciones de aula escolar. Es muy valioso para comprenderlos y proyectar el trabajo de este aspecto como parte de una comprensión general y como parte de la información para la vida que se modifica en una institución escolar desde la educación inicial. Sabemos que esto integran los resultados de una investigación cuya pretensión fue comprender los factores de intervención en la toma de decisiones por parte de los hechos. Sabemos entonces que precisamente estas palabras y estas situaciones nos llevan a entender mejor el conocimiento. Sabemos que hay diferentes estrategias que tienen que ver también con la parte de que proponen la educación humanista y que sea intercultural e inclusiva, abierta a la diversidad y que promueve los derechos humanos, así como el ejercicio de la autonomía. Pues con esto les doy las gracias, cerramos esta materia y nos vemos la próxima. Quedo a sus órdenes, al pendiente y para cualquier aclaración de dudas o inquietudes. Hasta luego.